decía que pasemos datos a un paquete como este, conviene marcar todo, ¿no? Marcar toda la matriz y en univariado pedirle que nos hagan estadísticas de resumen, summary statistics, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué es interesante esto? Porque me va diciendo, las columnas son ahora de las estaciones, ¿cierto? Columna por columna me informa arriba el número de registros que estamos teniendo. Si partimos de una matriz en donde cuando no había un individuo de una especie poníamos 0, todas deberían tener el mismo número de registros, que son 74, ¿cierto? O sea, por si acaso se haya pasado había algún dato mal escrito que tenía coma y lo reconoce no como número sino como texto, etcétera, etcétera, eso me ayuda a verificar esta figura, ¿no es cierto? 74, todos tienen 74, genial, no hay problema. Y la otra cosa que es interesante, y vamos regresando con esto, es encontrar que la varianza no sea 0. Porque si una variable no varía, no es variable, ¿es cierto? Si tiene varianza 0, eso lo podemos ver o con la varianza o con el coeficiente de variación, más directo, ¿no? Porque recuerden que la varianza está en escala geométrica. Y que me diga 1.79 allí, no me dice gran cosa, ¿no? O sea, 1.79 aquí y 1.68. Más utilidad, más fácilmente entendible resulta que, oye, tienes un coeficiente de variación de 583% y acá 687. O sea, lo que me está diciendo es que esa media, esa varianza con relación a la media, ¿qué porcentaje se representa? ¿No? Eso es lo que sucede. Entonces, fíjense, si hay algún coeficiente de variación que tiene valor 0, es que en esa columna no varía nada, ¿no? Entonces, otra vez. Todo está bien, ninguna de estas tiene valor 0, perfecto. Ya le puedo decir, salimos de este detalle, ya tenemos verificar la matriz en sí está bien, ¿no? Está bien. Genial. Ahora bien, lo que la guía me dice, comienza marcando lo que serían los índices de diversidad más comunes. Okay. Con la matriz toda marcada, ¿no? Vamos a hacer una historia. Aquí en la pestaña de diversity, ¿no? Marcamos esto y la primera subpestaña dice índices de diversidad. Vamos con eso. Y vamos a ampliar esto para que se den cuenta todos los índices que nos dan, ¿no? Comenzamos hablando de taxa. En este caso, como son especies, ¿no? Me están diciendo cuántas especies hay en cada caso. Ok, en CO1 hay 34 especies registradas, en CO2 12, etcétera, etcétera. Pero el otro dato son ¿y cuántos individuos? ¿No? 143 individuos, ok, ¿no es cierto? Perfecto. Luego viene un índice muy común, el de dominancia, ¿no? Dominancia, y luego Simpson 1 menos D, los dos son índices complementarios, su suma da 1, ¿no? Y que luego vamos a ver un poco cuál es la lógica, ¿no? Se los anticipo de manera muy simple. Imaginen que nosotros, ¿cuántos somos? 20 personas acá, digamos, ¿no? Y hay 5 especies, ¿no? 5 especies, nosotros 20 estamos perteneciendo a 5 especies, 5 clases diferentes. Viene una persona y a ciegas, sin abrir los ojos, nos selecciona alguno de nosotros, ¿no? Ok. Y luego selecciona un segundo individuo. El índice de Simpson lo que mide en realidad es cuál es la probabilidad de que esos dos individuos seleccionados secuencialmente y al azar pertenezcan a la misma especie, ¿no? Eso es lo que mide el índice de Simpson. Y entonces, claro, ustedes se darán cuenta que si tenemos que de las 20 personas que hay aquí, ¿no? 15 pertenecen a una especie y las otras especies tienen solamente un individuo, si yo saco 2 al azar, lo más probable es que pertenezcan a esa primera especie, ¿no? O sea, va a ser una probabilidad muy alta. Para lo que en principio calcula Simpson es dominancia, ¿no? Y luego, para ponerlo en una escala que tenga sentido con ellos, calculan el 1 menos D, que es el índice real de diversidad. Está el famoso Shannon. Shannon decía Shannon y Weaver, a veces le dicen por lo de Warren Weaver, Shannon y Weaver,
que a veces se refiere a Northern Miller, en fin. El índice H de Shannon, que es el más ampliamente conocido. En fin, aquí tener presente que por default la máquina calcula el índice de Shannon en logaritmos naturales. ¿Ya? Y entonces, claro, todo el mundo dice la diversidad se mide en bits por individuo. Claro, cuando estoy usando un logaritmo de base 2, esto me da bits por individuo. Pero cuando estoy usando un log en base 10, esto me da decids por individuo. Y si estoy usando un logaritmo neperiano, ¿no? Esto me está dando nats por individuo. ¿Okay? Lo que en la bibliografía aparece, los textos y las publicaciones, usualmente son bits por individuo, ¿no? Pero no es difícil. Acá también tiene la posibilidad donde está Shannon, acá. Fíjense, me está calculando allí el índice en nats, pero le puedo poner, oye, úsame bits por individuo, ¿no? Y le ponemos logaritmo en base 2 aquí. Y listo. Y recompute. Y cuando recompute, ya pues recalcula. ¿Ya le calculó? Ah, ya, ok. Entonces, ahora los datos que me están saliendo de Shannon ya están en bits por individuo. Presten atención a eso porque si a veces uno da la información y cree que está en una escala, ahora en realidad es simplemente cambiar de escala, ¿no? Poner más arriba o más abajo, ¿no? Pero, en fin. Genial, tenemos, pero además está, vamos a ver que usualmente cuando hablamos de Shannon, lo que corresponde es estar, luego lo vamos a discutir un poco más. Este H suele descomponerse por lo que son sus ingredientes, sus componentes, un lado en lo que es riqueza de especies, ¿no? Y en otro caso en lo que es la equidad. Vamos a ponerlo así, equidad. Luego lo vamos a discutir un poquito más. Riqueza, el índice de Brillouin es el que me dice esa riqueza, por ejemplo, ¿no? Y hay una manera relativamente fácil de entender qué es riqueza, pues es dividir el número de especies por el número de individuos. Si me dicen en esta comunidad encontré 5 especies y en esa otra comunidad encontré 10 especies, uno inmediatamente dice, no, pues acá hay más diversidad. Pero un momentito, de repente aquí encontré 5 especies, ¿no? Habiendo indagado 6 individuos. En cambio aquí encontré 10 especies, pero habiendo indagado 150 individuos, ¿no? Entonces, claro, para llegar a las 10 especies acá tuve que buscar 150 individuos. Allá, con 6 individuos se tenía. Esa es una comunidad más rica, ¿no? Entonces, una cosa bien elemental para estar midiendo esta riqueza es dividir el número de especies entre la raíz del número de individuos, ¿no? Lo vamos a discutir luego. Eso es lo que mide el índice de Meindick acá, ¿no? Hay otros indicadores más también, ¿no? Ahora, está ¿dónde está? Este de acá es el que me interesa, la equitabilidad, ¿no? La equitabilidad que es nuestro indicador de equidad, ¿ya? Nuestro indicador de equidad. La equidad lo que hace, vamos a decirlo de manera muy simple, es calcular cuánto de la diversidad potencial se está dando en cada caso. Supongamos, si tenemos 100 individuos y 10 especies, ¿cuánto la diversidad será máxima? ¿Qué dice su intuición? Si tengo 100 individuos y tengo 10 especies, ¿cuándo la diversidad será máxima? Cada especie 10 individuos, ¿no es cierto? Esa sería la máxima equidad. Allí no hay dominantes, allí todos tienen la misma representación, ¿cierto? Más diverso que eso no se puede con 100 individuos y 10 especies, ¿no? Entonces, claro, lo que hace esta equidad es decir, con este número de especies que me has dicho y con ese número de individuos hay un número máximo que puede tener la diversidad. Ok, ¿cuánto de esa diversidad máxima está siendo la diversidad actual? Y por definición, entonces, no puede ser más de uno, ¿no? O sea, la diversidad actual no puede ser más grande que la potencial, ¿no? Y claro, mientras más se acerque a uno, es que hay mayor homogeneidad. En la abundancia hay menor heterogeneidad, como la cuenta.
Hay también un índice de riqueza que es el de Magalhães, que nos ayuda. Si quieren, está el índice de Fisher, de Berger, el Chao 1, Chao 2. Hay aquí una cantidad de, ¿no? Y yo casi que les digo siempre, ¿saben qué? Lo de los índices, habrán visto Maburra. Ahí tienen en el libro, tienen como una treintena de índices, bueno, algunos de los cuales no aparecen acá, ¿no? Pero tiene sentido la verdad que si estuviéramos estudiando estadística, sí sería bueno ver propiedades que tiene cada índice, en fin. Ahora, ¿sí? ¿Alguien dice algo? ¿No? Ok. Bueno, me están siguiendo esto con su, ¿no? Ya tengo los índices de diversidad. Entonces ahora lo que me interesa es decir, oye, ¿y puedo hacer un gráfico de esto? Claro que puedo hacer un gráfico, ¿no? Plot. Y entonces aquí tengo las estaciones y tengo los valores de diversidad, ¿cierto? Los valores, y le puedo poner una línea para darle un poco de sentido a esto de aquí y a ver qué pasó aquí, ¿no? Hay una variación de la... Ahora, ¿de qué parámetro estoy mostrando esta variación? Allá me dicen de la dominancia. La dominancia es un indicador de... Pero podríamos comenzar diciéndole, a ver, vamos a ver acá. Quiero ver cuántas especies hay. ¿Se dan cuenta? El mensaje es diferente, ¿no? Si le digo cuántos taxa hay, ok, esta es una zona. Si solamente me quedara en eso, seguramente podría decir, ¿sabes qué? Da la impresión de que la contaminación comienza a hacer efecto a partir de P10. De esta estación para adelante, mira que la diversidad se ha reducido sensiblemente, ¿no es cierto? Esto sería lo que podría decir si solamente me quedo en el número de especies. Pero claro, esa es una visión más o menos general y a ver, ¿se acuerdan que cuando estábamos hablando de esas dos maneras de hacer ecología, la analítica y la integradora? En la integradora, Holly nos decía, aquí lo que hacemos es estadística exploratoria y vamos buscando evidencia confluyente en favor de cierta imagen. Lo que vamos a hacer aquí es justamente eso. Si solamente me refiero a especies, esto es lo que sale. Ok, esa idea se puede ver si por ejemplo uso Simpson ya me dice otra cosa, ¿no? No, acá no es fácil decir y dónde está la diferencia, ¿no? P10 marcaba antes, claro, sí, aquí hay un vacío, pero es que estos valores y los promedios van a salir muy similares a lo que tenemos acá arriba. Parecería que aquí no hay efecto, ¿no? ¿Y qué pasa si ahora le digo, ¿dónde está Shannon? A ver, Shannon se parece más al resultado que originalmente veíamos, ¿no? Con una depresión en P10 y valores que tienden a ser más bajos, ¿no? ¿Qué hacemos para saber cuál de estas ideas tiene sentido? Cuando hemos hablado de monitoreo en poblaciones, les decía que uno puede tener el valor que tiene una variable poblacional, la densidad, por ejemplo, de tiempo en tiempo, y quiere comparar, ¿no es cierto? ¿Cuál era la manera más directa de comparar? Ahora, ya no en el tiempo, sino en el espacio, porque esto es un solo río en un solo momento, ¿no es cierto? ¿Qué cosas tendríamos que hacer para comparar estos valores puntuales? Estadística elemental, a ver. Pero allí ya lo tenemos gráficamente, o sea, si yo quiero saber si la distancia entre este punto y este punto alcanza o no significación estadística en sus diferencias, ¿qué es lo que suelo hacer? ¿Qué pasa si uso diseño experimental? ¿Qué herramienta de diseño experimental existe para probar diferencias? Ustedes tienen 16 grados de 16 créditos de estadística, ¿no? O sea, el AMBA, pues,
el análisis de varianza. O si quieren su versión más simple, una prueba de T, una prueba de hipótesis, ¿no? Si yo quiero trabajar con diseño experimental, es eso lo que esas diferencias o cualquiera, ¿no? Pero si quiero hacer eso con diseño muestral, ¿qué es lo que hago? Que creo que a nosotros nos sirve más que el diseño muestral. A nosotros nos sirve más el mostrar que el experimental. Están con hambre. Intervalos de confianza, bueno. Los intervalos de confianza. Entonces, le tengo que decir a la máquina, ya, muy bien, tú me dices que quiero una disminución, pero ahora dime la significación de las diferencias. ¿No es cierto? ¿Se puede hacer un análisis de significación de diferencias? Ok, sí se puede hacer, pero regresamos entonces a numbers. Y en numbers le vamos a decir, ¿dónde está? Acá me dicen confidence interval. ¿Qué tipo de está marcado por default? Ninguno, por eso me da un punto y nada más. Pero lo puedo calcular con estrategias de bootstrap. ¿Se acuerdan lo que era el bootstrap? Este pseudo muestreo, ¿no? Lo puedo usar entonces para percentiles, o creo que de mayor utilidad nos es el bootstrap, pero para que nos saque intervalos centrados, ¿no? Vamos a decir esto, boot centered, y le decimos que recompute. Ya lo hizo, y ahora se dan cuenta que cada parámetro, por ejemplo, taxa, bueno, taxa no tiene sentido, vamos con Shannon, por ejemplo, ¿no? Para Shannon me dice que el valor en segundo es 4.143, pero hay un intervalo superior de 3.84 y bajo de 3.84 y uno máximo de 4.44. Me está dando el intervalo de confianza. Que si yo lo veo a nivel de plot, ahora sí, ¿no? Así me sirve mucho más. Ya lo estoy tanteando, ya lo estoy, mejor dicho, en el conteo de no saber si dos diferencias son o no significativas. Esto ya me ayuda a decir si pues estos valores tienen intervalos que se traslapan, este se traslapa con este de acá, este se traslapa con este de acá. Acá no parece haber una diferencia significativa. Por lo menos si estoy hablando de Shannon, ¿no? ¿Qué pasa si estoy hablando, por ejemplo, de podríamos cambiar acá, ¿no? A ver qué me dice Simpson, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Los intervalos son más grandes, de forma que, ok, lo que hay que agradecer acá es que tenemos la capacidad de calcular valores medios y calcular varianzas también. Y que estas varianzas me habilitan la posibilidad de estar construyendo intervalos de confianza para hacer una aceleración más clara. Estos valores de acá no difieren ninguno, salvo tal vez el P19, ¿no? Que está sensiblemente por encima de la mayoría, pero los demás toditos son la misma, ¿no? A partir de lo que es Simpson, ¿no? ¿Qué pasa con los taxa? Es otra historia. Cuando yo solamente me refiero a taxa, hay una historia que me cuenta de líneas para adelante, tienes valores sensiblemente diferentes, ahora sí, con los intervalos, de lo que tienes más arriba, ¿cierto? Pero esa historia solo me lo cuenta el número de taxa, porque los parámetros de diversidad, Shannon, por ejemplo, no me cuentan exactamente eso, porque estos valores se parecen a estos por lo menos, ¿cierto? ¿Alguna cosa rara que vean acá? Bueno, primero seguramente que se dan cuenta que sí que nos ayuda para poder tener una aceleración más certera. ¿Qué está pasando con lo que es esta diversidad? ¿Cierto? Y estoy sirviéndome de la diversidad para denotar otro proceso, un proceso de respuesta, de esta biota a la contaminación de este río, ¿no? ¿Cuáles son las estaciones que están aguas arriba del primer vertimiento? AD01, AD02, CO1 y CO2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debería pasar acá? Que estas cuatro que están libres de contaminación y me van a servir como control, y acá estamos entrando con este concepto, esta es la zona control, ¿no? Y todo esto de aquí en adelante es la zona de impacto, ¿no? Ok, por favor, cuando hagamos
aseveraciones sobre efectos de diversidad, etc., prestemos atención a que necesitamos un control para las cosas que digamos. Y esto después vamos a ver que se hace más sofisticado todavía porque llegamos a un diseño que es antes, después, control, impacto. Un diseño de evaluación que, a pesar de que la estadística está hace, no sé, 40 años, ¿no? La gente no lo usa, ¿no? Para poder demostrar que realmente está viendo o no este impacto. Después vamos a ir a mayor detalle por acá. Ok. ¿A cuál de los índices le creen? Shannon le cuenta que parecería que no hay diferencias. ¿Dónde estaba? Simpson me dice que no hay diferencias, pero al margen de eso, si regresamos a Shannon, tal vez debería llamarnos la atención. Si las 4 estaciones primeras están fuera del área de impacto, no deberían tener diferencias significativas entre sí, ¿no? Y sí las están teniendo, porque esta primera, CO1 con CO2, son dramáticamente diferentes, ¿no? Y CO2 con CO3 también, ¿no es cierto? O sea, con P03 son, ¿no? Y lo mismo con P04. Y más todavía, P04 con P05, el primer vertimiento está después de CO2. Marcado. Aquí hay una cosa que no está. Ya, ok, vamos a dejarlo allí. Porque es que lo que pasa es que en realidad yo les he puesto allí AD1 y AD02. Me estoy olvidando de que eso se hizo inmediatamente después de este asunto, porque con 2 estaciones nada más de control decíamos la cosa es crítica, especialmente porque cuando vemos esto a nivel de plot, índice de diversidad, esto con lo 2, con CI en primeras estaciones que se supone son control tienen una diferencia altamente significativa, ¿no? Eso significa que al parecer tienen una heterogeneidad interna que nos hace dudar un poco de su condición de control, en buena medida, ¿no? O sea, pero en fin, ahí vamos a tener esa. Ahora, con los valores de diversidad, nada más allí llegamos a un límite. Claro, lo que podría ser es que nosotros, vamos a cerrar esto, podríamos decir, a ver, dame un detalle más claro, pero solamente de, quiero ver las diferencias entre CO1 y CO2. C1 y C2. Diversidad. Vamos a ver diversity test. Quiero indagar un poquito más en detalle qué pasa con esas diferencias entre CO1 y CO2, ¿no? Claro, la sola presentación de los intervalos de confianza me sugiere que hay diferencias, ¿no? Eso, les decía, es una información que viene de un diseño muestral. Pero puedo querer trabajar eso más finamente con diseño experimental. Vamos a utilizar una prueba de T, por ejemplo, para comparar CO1 con CO2. Un test de diversidad que me va a estar comparando CO1 con CO2, ¿no es cierto? Es otra información en la misma línea. ¿Cuánto vale el H en CO1? 2.7. En CO2 vale 1.54. Son sus correspondientes varianzas y el valor de T, la prueba de T, con sus correspondientes grados de libertad. Acá, por favor, los grados de libertad no son N-1, ¿ya? La estructura de la varianza de H es más sofisticada que el H de un dato de conteo.
y nada más, ¿no? Así que no se sorprenda que los grados de libertad no obedecen a eso de n-1 nada más. Y acá tienen la probabilidad de que estos dos valores sean los mismos. A partir de este valor, ¿qué dirían? ¿Son o no son lo mismo? Este de acá, que es una flecha. ¿No? No son lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor crítico para decir que son lo mismo? 0,05, ¿no es cierto? Si estoy usando un nivel de confianza del 25%, ¿no? Tengo que estar teniendo un valor de P6, ¿no? Que sea más grande que 0,05 para decir si pues hay una probabilidad todavía de que sea lo mismo. Pero en este caso es 1.25 por 10 a la menos 8. O sea, la probabilidad de que sea lo mismo es demasiado pequeña. Y lo divertido de este índice es que además me da allí la comparación de CO1 con CO2 con el valor de H, y aquí hace lo mismo con el índice de Simpson, ¿no? Y entonces el valor de Simpson vale 0,12, aquí vale 0,37, en fin, y 6, 0,000. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Tampoco son lo mismo, ¿no? Claro, acá debería tener un valor que sea mayor que el 0,05, y este es bastante menor. No tan poco como este de aquí, pero igualmente, ¿no? Ok, entonces, ¿qué estoy teniendo que confirmar acá? Que tanto cuando comparo intervalos de confianza con muestreo, con diseño muestral, como cuando los comparo con diseño experimental, una prueba de T, los resultados son de diferencia. Son diferentes esas dos. ¿Por qué son diferentes? En fin. Ahora, podríamos hacer esto mismo. Acá estamos comparando la estación CO1 con CO2, ¿no? Pero igual podríamos hacer con P3, con P4, con uno por uno, ¿no? Pero eso se hace un poco más complicado, buena cuenta, ¿no? O sea, mejor entramos por otro tipo de análisis. ¿Qué más le podemos sacar a esto? A ver si me está pasando algo en la guía. Diversidades, impacto, ya. Las dos primeras estaciones están aguas arriba. ¿Es posible encontrar diferencias significativas? Sí, ya lo vimos, ¿no es cierto? Ok. Las estaciones CO1 parecen tener diferencias de sí, compartir hechos estarán libres. Ya, use la prueba de T para ver Simpson y Shannon. Ya, son diferentes, ya lo acabamos de hacer, ¿no? Muy bien. La pregunta es, hasta ahora estamos usando un parámetro macroscópico. La diversidad es un parámetro macroscópico, ¿no? No es, y esto a veces no lo pescamos de inmediato, la diversidad resulta curioso, es insensible a la composición de la biota que está evaluando. Me explico, vamos a dejarnos un espacio acá. Vamos a ver. Afinidad, que mientras más arriba estoy, la afinidad es más grande. Claro, acá me hablan de una distancia. ¿Qué estamos usando como la distancia inclinada? Por eso es que acá me he puesto como criterio de distancia. ¿Qué era la distancia inclinada? ¿Se acuerdan? Para hablar de distancia euclidiana, digamos, yo quiero medir la distancia que hay de aquí hasta el fondo, de aquí a la carpeta, pues una regla y se acabó, ¿no es cierto? Pero la distancia euclidiana implica que uno primero arme ¿cómo se llama? Un diagrama cartesiano, X, y entonces la distancia de mí hacia esa carpeta la voy a medir por los catetos, no por el hipotenusa. ¿Cierto? Con los catetos es que mido la distancia del lado. O sea, es la misma distancia. Entonces, mientras más grande es la distancia, menos similaridad hay, ¿no? Y la distancia euclidiana se usa mucho para, tiene una serie de características que, sin embargo, yo les diría, vamos a hacerlo de esta manera. Fíjense cuántos índices de similaridad tiene. Ok,
está la distancia euclidiana, está el índice de Bower, de Corte, el Manhattan, el Ray-Curtis, el coseno, Moricita, Horma, Jalanovis, correlación, Rho. Uf, ¿no es cierto? Es para, ok, lo que hay que tener claro nada más es que entre estos índices, unos son para variables cuantitativas, ¿no es cierto? Ahí el que es típico para datos cuantitativos es la correlación, ¿no? Es la correlación de Pearson, esa que nos enseñan en estadística, ¿no? Y puntualmente vale es decir, cuando hay una matriz que tiene demasiados ceros, a veces la correlación puede dar resultados que no son tan fiables, ¿no? Así que esa es una pega que tiene de alguna manera, ¿no? Pueden estar usando Ray-Curtis también por la distancia euclidiana, si lo que tienen es información cuantitativa. Ahora, se puede medir afinidad de otra manera también, ¿no? Imagínense, ya que está ahí Jakob, vamos a comentarlo de esta manera. Supongan que quiero, gracias, tengo dos comunidades, una comunidad A y una comunidad B, ¿no? Estas son las especies, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, en fin. Hay acá, y aquí tengo esto, y estoy aquí en buena cuenta, ¿no es cierto? Yo lo que podría decir es comunidad A y comunidad B, y plantear esto como una teoría de conjuntos gráficamente, o sea, acá tengo la comunidad A, acá tengo la comunidad B. Perfecto. Entonces resulta que hay algunas especies que están solo en A. ¿Cuáles son? Esta no, esta sí, la número 2 y la número 4. Hay dos especies que pertenecen solamente a A. ¿Cuántas especies pertenecen solo a B? Esta no, esta de aquí, una, dos también. ¿No es cierto? Hay algunas especies que son comunes por presencia, porque están en ambos lados. ¿Cuál es esta? Aquí hay una y no hay más que una, ¿no? Aquí hay una y listo. Y hay alguna especie que sea común por ausencia, con estos datos no, ¿cierto? Claro, si yo tuviera una sexta especie que no tiene nada en ningún sitio, este sería un ejemplo de una especie común, pero por ausencia. Si fuera esa la figura, diría aquí uno que está por afuera, ¿no es cierto? Entonces, sobre esa base es que se han inventado diferentes índices de diversidad. Lo más fácil es decir, la afinidad, ¿no? Lo más fácil es decir que esta afinidad va a ser igual a C entre A más B más C más D, ¿es cierto? ¿Cuántas especies comparten? Es lo más elemental, ¿es cierto? Y acá diré cuántas comparten. Una sobre 1, 3, 4, 6. 1 sobre 6 por 100, ahí tengo un indicador de diversidad. Este es el índice de Jakob, ese que aparece acá. Esta es la lógica de Jakob. Pero podemos ir un poco más y entonces, claro, esta especie denota singularidad en A y en B, en las dos comunidades, porque si está presente en ambas, es que estas dos comunidades algo deben tener de similar que permiten que la misma especie exista, ¿no es cierto? Este es un argumento interesante para decir diversidad compartida, ¿no? Pero también vale lo que son comunidades por ausencia, ¿no? Porque entonces uno puede decir, ok, resulta que esta comunidad y esta de acá algo deben tener en común porque rechazan a la misma especie. Entonces puedo usar eso, con lo cual ese índice podría decir que sea C más D entre A más B más C más D, ¿no es cierto? Esa es la estructura del SOCA-MILI, que hay otros índices que van en esa línea, pero esa es la figura, ¿no es cierto? O sea, ahora, la trampa de esto de aquí es que yo puedo hacer crecer artificialmente las comunes por ausencia, ¿no? Ok, yo quiero demostrar la afinidad en la composición de aves entre el jardín botánico y no sé, y el campo de Marte. Y entonces comparo, hago las listas de especies, en fin, hay una serie que se comparten. Claro, ¿cómo defino yo el área que va a ser utilizada para definir comunidades por ausencia? En principio podría decir, bueno, si estoy hablando de un distrito, Cala Molina, y el otro que es Jesús María, en el campo de Marte, podría usar todo Lima metropolitana, ¿cierto? Y entonces ver qué especies hay en Lima metropolitana que no están ni en La Molina, ni en el campo de Marte, en Jesús María, ¿no es cierto? Va a decir, oye, esta es, ¿no?
Pero ¿y por qué me quedo solamente en Lima Metropolitana? Podría coger el sistema que tienen los 3 ríos, ¿no? Chillón, Rímac y Lurín, ¿no? Y entonces van a comenzar a aparecer otras especies, ¿no? Y claro, o en algún momento tener un tamaño tan grande de espacio no compartido, que hago que 2 comunidades lo resulten muy afines, lo contratan, ¿no? Este es el problema de lo que se llaman dobles ausencias. Y que probablemente hayan ustedes enfrentado en algún momento cuando usaron las tablas de contingencia del Chico Cuadrado. No sé si se acuerdan de ese asunto, pero cuando uno usa una tabla de contingencia, tiene la comunidad por presencia, la comunidad por ausencia. Y lo que normalmente dice la práctica es, si vas a usar el Chico Cuadrado con dobles ausencias, compara también sin dobles ausencias. Y si crece mucho la afinidad al usar las dobles ausencias, no le hagas caso. Eso puede ser un error de selección del espacio de referencia. Lo mismo que pasa aquí. ¿Ya? Bien. Entonces, estos son datos en donde, fíjense, acá no estoy hablando de cuántos individuos hay, sino solamente de que estén presentes. Estos son, ¿qué tipo de variable? ¿Nominal, ordinal o de razón? Nominal. ¿Por qué? Porque X es 1 y no X es 0, ¿no es cierto? Quiere decir, esta es información de datos de presencia-ausencia. Si trabajo con eso, ok, puedo usar Yaka, puedo usar Dice, puedo usar, no sé, Kimura creo que nunca es demasiado utilizado. Genial. En el otro extremo están los datos cuantitativos, ya, porque cuando yo voy a hablar de correlaciones de Pearson, ¿no? Ahí estoy hablando de cuántos individuos hay en un lado y cuántos hay en otro. Si las abundancias son similares, ya no me va a ser suficiente hablar de X, sino dime cuántos individuos hay acá, ¿no es cierto? Y aquí sí voy a estar trabajando. Esas son variables ya no nominales, esas son variables de intervalo, ¿no es cierto? Variables, o lo que se llama típicamente estadística cuantitativa, ¿no? Variables cuantitativas. ¿Qué cosa está ejerciendo? Entre variables nominales y variables de intervalo, ¿qué está ejerciendo? Hay otro tipo de variables. Como el principio es el nombre, vas por buen camino, aunque el nombre no es jerárquica, sino es ordinal, ¿no? Variables ordinales, ¿no? ¿Qué son las variables ordinales? Variables que ni usan toda la información cuantitativa de un coeficiente como el de Pearson, ni se quedan solamente en esta información. Entonces, supongamos, acá tenemos un índice de esos que es, ¿dónde está? Bueno, Round Creek es uno que me ayuda en ese sentido. El RO. El RO es equivalente a el R, pero ya no de Pearson, sino de Spearman. ¿Se acuerdan de cuál es la estructura del índice de Spearman? Similar al Tau de Chekanowski también. Es otro índice que igual se usa. A ver, supongamos que vamos a poner, cambiamos esto. Tenemos estas especies, pero ahora la afinidad la vamos a todo esto lo tienen en el instructivo de PAS, ¿no es cierto? Decíamos, cuando bajaron el PAS también bajen su PDF, ¿no? Ahí está el tutorial. Entonces, supongamos que entre estas dos comunidades, aquí lo que tengo es, esta especie tiene, no sé, 12 individuos, esta tiene 4, esta tiene 7, esta tiene 1 y esta tiene 3, acá tenemos 2, ¿cierto? En ese otro caso, acá tengo 27, acá tengo 12, acá tengo, no sé, 11, acá tengo 7, acá tengo 1 y acá tengo 3. ¿Ok? Muy bien, si yo fuese a utilizar un índice de correlación como el de Pearson, voy a tener que ir comparando si se puede hacer un diagrama de dispersión, ¿no es cierto? Y luego pedirle que me calcule el
el R no es sino la covarianza entre las varianzas de origen, ¿no es cierto? Ok, pero necesito los números. Lo que hace Spearman es decirme, muy bien, esa es la abundancia. Muy bien, ¿cuál es la especie más abundante? La primera más abundante es esta de acá. Esta es la que ocupa el número 1. ¿Cuál es la que le sigue? Esta de acá, ¿no es cierto? Esta tiene el número 2. ¿Cuál le sigue? Esta de acá, la 3, ¿no es cierto? ¿Cuál le sigue? Esta es la número 4, ¿no? Esta es la número 5, ocupa el quinto lugar, y esta es la número 6. Perfecto. Este es el orden. Este es el orden que tiene, ¿no? Vámonos a la otra. Esta especie de acá, ¿qué lugar ocupa? Esta es la que ocupa el lugar número 1. ¿Cuál le sigue? Esta es la que ocupa el número 2. Esta de acá es el número 3. Esta de acá es el número 4. Acá el número 5. Y acá el número 6. ¿No es cierto? Entonces, lo que hace es convertir las abundancias originales en órdenes. ¿Quién ocupa el primer lugar? Okay. Y luego calcula, aquí hay un parámetro de, en fin, al margen de, lo que va comparando son estos órdenes de, quiero decir, si la especie que ocupa un lugar, ocupa el mismo lugar en la otra comunidad, esto es un indicador de similaridad. Entonces va sumando, como quien dice, vamos a simplificarlo. Si uso este valor menos este valor, acá lo que voy a tener es 0. ¿Es cierto? Si yo hago 3 menos 2, acá tengo 1 como valor absoluto, ¿no? 2 menos 3, acá también tengo 1, 6 menos 4, acá tengo 2, 4 menos 6, acá tengo 2, 5 menos 5, acá tengo 0. Ok, este índice, estas diferencias, me van diciendo cuánta similaridad en el orden de abundancia hay aquí frente a esto, ¿cierto? Eso es lo que es un índice de correlación ordinal, que en este caso lo definen en el rojo, es el R de Spearman. Entonces, este R me da información mayor que un índice como el de Jacquard, ¿no? O el de Sokal y Wigeler, pero no me exige tanta información como una correlación de Spearman. Cuando ustedes, y eso en ecología nos pasa muy frecuentemente, cuando ustedes no están seguros que los datos son de distribución normal, a un índice de Pearson es el efecto, pero a un índice de Spearman, a ese RO, no le importa. A un índice de afinidad como el de Jacquard tampoco le importa el tipo de distribución, ¿no? Así que son menos exigentes, aunque también te dan menos información. Claro, lo ideal es que los datos pudiesen ser siempre cuantitativos, pero la exigencia que se nos produce es, ok, tu estadística tiene que ser normal, ¿no? Para poder utilizar esta herramienta. Pero acá tenemos todo esto. Entonces, recomendación general. Yo les diría, evalúen primero el tipo de dato que tienen, ¿no? ¿Qué es lo que correspondería? Si son datos cuantitativos, ok, o la distancia euclidiana, o Gray-Curtis, de pronto, o incluso la correlación, ¿no? Vayan jugando con esas historias. Si los datos, ustedes esperan que haya algún tipo de normalidad aquí. Un método que es más robusto, en estadística le dicen robusta a esa herramienta, que aunque los supuestos de base fallen, funciona. Un índice, un indicador robusto, es un índice tipo 4x4. ¿Ya? Aunque no haya pistas, funciona, ¿no? Va a sentirse el efecto, seguro, pero igual entra, ¿no es cierto? ¿Han visto ese microbús, la bucanca de los rusos? Dios mío, entra hasta el infierno. Lo interesante no es que entra, sino que sale, ¿no? O sea, entra a cualquier sitio, ¿no? Bueno, esa es una medida robusta, ¿no? Route tiene esa característica también. Primera historia, entonces, ver el tipo de información que tenemos. Pero después hay una recomendación bien interesante que da Hammer, que es el creador de este paso, ¿no es cierto? Y él dice, y en esto está de acuerdo también con algo que en su momento decía Krebs, ¿no? Si tú tienes datos que vas a utilizar, que lo vas a analizar como una herramienta, y estás consciente de que estás haciendo estadística exploratoria, lo que corresponde es, a ver, pruebo con una cosa, ¿qué me sale? Pruebo con otra cosa, ¿qué me sale? Pruebo con otra cosa. Si más o menos sistemáticamente me sale lo mismo, significa que hay alguna estructura que no depende de mí mismo.
Pero si yo uso el índice A y me sale un resultado, y uso el índice B y sale un resultado totalmente diferente, y paso al C y otra vez, entonces allí el problema es del índice, ¿no es cierto? Entonces, claro, lo que Hammer recomienda es juega con diferentes índices, ¿no? Hasta que más o menos encuentres un tipo de similaridad. ¿Qué es lo que tiene más sentido? Y si hay diferencias, usa eso solamente como una cuestión preliminar. Esto es, como quien dice, mi peor es nada hasta ahora, ¿no? Esa es la historia. Entonces, estamos en un permanente, ¿no? Ok, entonces, acá tenemos datos cuantitativos. Acá podemos usar información, cualquiera de estos índices, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando uno trabaja con un dendrograma, hay valores límites de significación. Y les digo esto porque en nuestra forma, me ha pasado también en un par de ocasiones, ¿no? Una colega bióloga igual, ¿no? Es que no vale una herramienta, decía que estaba hablando de Zimper, es otra rutina multivariada. No vale el Zimper porque no da valores de significación, no tiene un valor de significación para saber si las diferencias son significativas o no. O sea, ¿qué me importa? El Zimper no es una estadística confirmatoria, el Zimper es una estadística exploratoria. Lo mismo pasa acá, esta es una estadística exploratoria. ¿Esto para qué me va? ¿Qué me está diciendo? Me está sugiriendo por dónde pueden ir los tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que podría estar pasando? Los dendrogramas son una buena herramienta para sugerir qué puede estar pasando ahí y ayudarme a entender, a darle sentido a un conjunto de datos. Eso es lo que me está diciendo esto. ¿Qué me dice acá? Que hay un gran grupo de estaciones que incluye a esta P10, P20, P21, P13, P, todo esta. Esto es interesante porque ahora que yo estoy considerando la composición de las especies, me doy cuenta que todas las que están abajo de la P10 están en este gran grupo, ¿no es cierto? Esto se usa la distancia euclidiana. Y entonces los otros grupos, las otras estaciones encima de la P10, que me decían, mejor dicho, aguas arriba de la P10, que al parecer eran diferentes, sin embargo parecería que están en dos grupos. Uno que se parece a de la P sub 10 y hay otro grupo que es independiente de él. Muy bien, esto es lo que me dice la distancia euclidiana. Y podríamos ver, y si pasamos a Bray Curtis, a ver, Bray Curtis me dice otra cosa, ¿no? Y si pasamos a correlación, compute, ¿qué hacemos? Aquí me prendo. ¿Ok? Esa es la idea de ir explorando. Acá no hay una receta que me diga tienes un valor límite del P6. No. Ciertamente este coeficiente de correlación me ayuda a decir, pero no le hagan demasiado caso, ¿no? Miren ustedes. Ahora, acá estamos teniendo un problema. Me está juntando, por ejemplo, vamos a ver, acá arriba. Me está juntando CO2 con P16 y con P, y eso no me parece muy útil en buena cuenta. ¿Qué tal si hacemos una cosa? Regresamos primero a la distancia euclidiana que compute esto, pero ahora le vamos a poner una restricción. Acá me dicen restricciones. Vamos a ponerle esta restricción de estratigráfica. Ok, compute. ¿Qué estamos teniendo? ¿Cuál es la diferencia que ven ahora? ¿Cómo están ordenadas las estaciones arriba? En el mismo orden que tienen en el río, ¿no es cierto? Entonces, cuando le digo estratigráfica, o sea, ¿de dónde salió esta herramienta? Acuérdense que Pasta es Paleontological Statistics, ¿cierto? Y ese es su origen. Entonces, claro, el paleontólogo coge diferentes estratos y va investigando de él. Y cuando quiere hacer la composición, evaluar la composición en diferentes estratos para decir cómo funcionó una determinada biota, ¿no? Quiere decir, a mí me interesa ver la afinidad de un estrato con el estrato inmediato, porque son los que han compartido una cierta continuidad en el tiempo. Pero podría ser que una especie aparece en el estrato de fondo y después aparece arriba, por lo que fuera, tal vez por una muy... No, o sea, eso no me interesa, eso me confunde. Bueno, esa lógica es la misma que tenemos acá. ¿Qué me interesa que P sub 1 y P20 sean lo mismo? ¿No?
En un primer momento, el utilizar esa restricción de estratigráfica ya me ordena y me permite ver otra cosa. CO1 y CO2, ahora que estoy considerando ya no solamente la presencia de especies, sino su abundancia, ahora ya se ven juntas, ¿no es cierto? Y eso que estoy trabajando con la distancia juliana, ¿no? Más todavía, acá me dicen que luego P3, P4, P5, P6 y P7. Ya, P7 está dudando, vamos hasta P6, ¿no es cierto? Parecen formar un grupo de 3 estaciones cuya existencia tendría sentido porque son las 3 primeras, las que están inmediatamente después del primer rendimiento. Y hay otras, ¿no? O sea, claro, lo que sucede cuando hay algún efecto externo es que hay una, decíamos en corrección, una demora de respuesta, ¿no? Cuando estoy hablando de una serie temporal, una causa que ocurre ahora tiene una demora de respuesta de T más K unidades de tiempo, ¿no? O sea, lo que les comentaba, me chanco el dedo clavando un clavo y no grito inmediatamente, sino los 22 minutos después. Hay una demora de respuesta. Si yo tuviera un sistema nervioso lentito que demora 22 minutos en darse cuenta de que me he golpeado, después es el recién morirá, ¿cierto? Bueno, esas son las demoras de respuesta que les decía, son un mecanismo de generación de comportamientos complejos. Pero acá no estamos hablando de serie temporal, sino de serie espacial. ¿Qué significa eso? Que lo que sucede acá, la causa que afecta o entra al sistema acá, puede estar teniendo un efecto recién, una demora en la serie, pero que ya no es temporal, sino espacial, ¿cierto? Entonces, claro, acá esto parecería sugerir que de P3 a P6 están experimentando un poco esa diferencia, ¿no? Pero interesantemente, P7 es un poco un iconoclasta, bueno, igual puede ir acá o puede ir allá, pero lo que es interesante es que de P10 en adelante todos parecen tener una composición muy similar. O sea, me están diciendo de que por lo menos como información relativamente sólida podría ser que consideremos de P10 en adelante como un solo grupo. Muy bien, eso es con la distancia euclidiana. ¿Y qué tal si le paso a Gray Curtis? El mensaje es similar. Claro, con otros niveles de afinidad, pero el mensaje es similar. De P10, y ahora está un poco que para allá, para acá, ¿no es cierto? En adelante lo están teniendo, ¿no? Ok. Ahora, que esto sirva para recalcar otra cosa que decía el texto de Holly. Holly decía, hablamos de múltiples líneas de causación, de múltiples hipótesis que no son necesariamente excluyentes entre sí, ¿no es cierto? No es como una estadística confirmatoria, hipótesis nula e hipótesis alternativa. No, porque una excluye a la otra. No, acá lo que estamos teniendo son múltiples hipótesis que no necesariamente se excluyen. Por ejemplo, ¿dónde ponemos P10? Una posibilidad sería ponerlo acá, porque en total esto está en el mismo nivel de afinidad también con este otro grupo, ¿no? Lo podría poner acá, lo podría poner acá. La sugerencia que me hacen en el programa es un tanto ambigua, ¿no? Ok, pero eso no pasaba con el índice euclidiano, con Gray Curtis, sí, ¿qué pasa con la correlación? Vamos a seguir buscando, ok, la correlación, ok, sigue con la ambigüedad del P10, ¿no? Hay una ambigüedad del P20, ¿se dan cuenta? ¿No? Pero ahora me está contando que de CO1 hasta P07 parecen tener una composición muy similar, o sea, vamos montando una historia, construyendo una narrativa a partir de estas figuras, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que les decía, supongamos que queremos analizar P10, ¿no? No sé si lo pongo para allá o no sé si lo pongo para acá, ¿no? Después vamos a ver con más detalle, pero me interesa que tengan ahora el multivariado también tenemos ¿dónde está? En las pruebas de test, las pruebas en realidad, hay una serie de historias. La que nos va a resultar bien interesante es Termanova, ¿no? Que es un análisis multivariado
no paramétrico. No le importa el tipo de distribución que tenga. Y dice que es bien robusta esta prueba, ¿no? Permanova, de una vía y de dos vías. ¿Ok? Ahora, a veces le pasa comportamientos emergentes, y el propio Hammer nos sabe por qué, que tiene condiciones rayadas, como que por ejemplo tengan sumas de cuadrados negativas. Entonces dice, oye, si es una suma de cuadrados no puede ser negativa, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, claro, pero sin embargo pasa, les puede pasar a ustedes. En ese caso hay que utilizar la otra herramienta, que es el ANOSIM, que es un análisis de similaridad que me da menos información, pero es más robusto. Ese nunca le da suma de cuadrados negativos, ¿no? ¿Ok? Pero lo que es a que tenemos esa otra herramienta, el SIMPER, ¿no? Y tenemos que tanto con el SIMPER como con el Permanova y el ANOSIM, yo puedo someter a prueba, ¿no? La hipótesis, regreso a lo que les decía, P10 pertenece al grupo de abajo o pertenece al grupo de arriba. Y entonces puedo hacer un Permanova con el P10 en el grupo de arriba, a su análisis correspondiente, cuál es el valor de F. Muy bien. Y luego vuelvo a hacer el examen con el P10 en el grupo de abajo. Y vamos a ver cuál es el valor de F. Ahí voy a tener que usar como criterio ese valor de F, ¿no? La prueba que me dé un F más grande es la prueba que me está sugiriendo que esa hipótesis tiene una mayor diferencia estadística, mayor significación estadística. Entonces, servir de la significación estadística para resolver el tema de ¿okay? Pero para hacer eso necesito establecer grupos, ¿no? Quiero decir, voy a trabajar con estas pruebas, ¿no? Estas pruebas de aquí, hay más todavía. Es interesante porque comienzan con una normalidad multivariada, que resulta curioso porque casi nunca se da, ¿no? En otro momento vamos a comenzar, solamente se los comento ahorita, con, por ejemplo, el análisis de componentes principales. Esta es otra herramienta de ir planteando cosas, ¿no? Un análisis de componentes principales, les diré, recuerden qué cosa es un componente principal, vamos a tener que ver luego, pero que me dice cómo se agrupan estos espacios, estas estaciones sobre la base de lo que es su composición de especies, ¿no? Claro, ¿qué es interesante? Que por un lado tenemos a P7, P5, P4, en fin, P3, estas son este grupo que el diagrama también me lo mostraba como tal, y acá tengo un gran grupo en donde no solamente están las estaciones, están aguas abajo, sino también están los controles, ¿no? Entonces, si recordamos esto, y recordamos que un análisis de componentes principales, el componente principal 1, que es el que es horizontal, me dice cuál es la causa de variación que explica la mayor cantidad de varianza de los datos. Eso significa que me está diciendo cuál es el factor más importante para explicar esta diferencia, ¿no? ¿Qué me está diciendo este valor? Que este componente está definido por la diferencia que hay entre 4, 5, 3, 4, 5 y 7 entre el resto, ¿no? Ese es el factor más importante. ¿Qué pasa en estas estaciones? Que no pasa acá. En términos de contaminación, resulta, fíjense, vamos construyendo una historia, les decía, ¿no? Si el análisis, y esto hay que afinar un poco más todavía, si el análisis me dice, en este gran grupo están por un lado estaciones contaminadas, incluso al final del río, P17, 19, P20, y están las estaciones que están aguas arriba, usted diría que ese río, en términos de su composición de la biota de peces, ¿es o no es resiliente? ¿Qué significa resiliencia? Para ser resilientes. La idea de resiliencia
que si es afectada de alguna manera, permite que el sistema regrese a esa condición inicial, ¿no? Es decir, en términos de gestión, es preguntarse, ¿hay efecto residual o no de la contaminación? Fíjense, y por hoy día paramos ahí, pero es que, fíjense, si estas estaciones que no tienen contaminación se parecen mucho a las estaciones que están al final del río, yo voy a decir, oye, la composición al final del río es igual, no se diferencia de la composición de las estaciones ambos arriba. O sea, esta comunidad ha sido resiliente porque ha borrado el efecto de la contaminación. El único pedazo del río en donde ha habido un efecto es en el conjunto que incluye a las estaciones 3, 4, 5 y 7. Ese pedazo del río, nada más. El resto, no, se recuperó. Y entonces la pregunta que cuando comenzamos todo esto, ¿le pondrían o no una multa si son ustedes funcionarios de OEFA? Eso, le dicen, no hay evidencia para decir que hay efecto residual. ¿Por qué? Porque la composición llegó a ser similar a la que estamos teniendo vamos arriba. Ahora, claro, les estoy comentando esto como inicio del argumento, porque lo que había que hacer es, ya muy bien, a ver, vamos a ir a un análisis más fino que ponga CO1 y CO2 en un lado y a las otras estaciones que aquí aparecen juntas para saber si realmente son diferentes como tales, ¿no es cierto? A ver si esa es la idea o no, o sea, aquí afinando un poco esto. Pero, a ver, se dan cuenta que aquí es cuestión de ir usando las herramientas y es una suerte de banco de herramientas en donde ustedes tienen posibilidades que usan en función de lo que quieren probar, de lo que quieren evaluar en buena medida. Pero que además, lo que importa no es solamente una evaluación ciega, no. Estamos construyendo una historia, un argumento que diga, por aquí parece que, por acá parece que, porque es que al final hay que dar una respuesta que integre todo eso que estamos planteando. No es una cuestión que se haga de forma automática. Y no me interesa solo el producto, sino el proceso. Y termino diciéndoles que en realidad lo que deberíamos esperar de cualquier proceso de investigación es su reproducibilidad. Quiero decir, que yo deje suficientemente claro cuáles son mis puntos de partida, mis supuestos de base, mis asunciones iniciales, lo que sea, cuál es la forma en la que he planteado el problema, cuáles son las herramientas que he utilizado y he llegado a estas conclusiones. Y que cualquiera, a ver, voy a repetir lo mismo que has hecho tú, tus suposiciones, tus herramientas, tus metodologías, tus resultados, ok, tienes razón, es reproducible, ¿no? Eso es lo que tendría que estar validando el proceso mismo. Es lo que se llama en epistemología un concepto de verdad, ya no por correspondencia con la realidad, que es lo que querían los positivistas, ¿no? y se lo creían en juntillas, sino un concepto de verdad por coherencia. Es decir, que todo mi relato sea coherente consigo mismo y con los datos que estoy obteniendo. Eso, por si acaso, no demuestra la veracidad de mi interpretación, ¿no? Como grupo o como persona. O sea, eso no demuestra la veracidad de mi interpretación, porque lo único que estoy encontrando es que hay una narrativa, en el fondo una teoría, que explica un conjunto de datos empíricos. Y eso está bien. Pero eso no demuestra que puedan haber otras teorías que también expliquen ese mismo conjunto de datos. Y tal vez alguna lo hagan de mejor manera que lo que consiste el hecho, ¿cierto? Así que, para que eso quede claro, ya les digo, reproducibilidad. Parece ilógico, pero más de una vez he visto desarrollos en donde se argumentan, mediante el trabajo que está haciendo, una serie de justificaciones que apuntan a una conclusión lógica. Entonces A. Muy bien, ¿qué concluye el estudio? Entonces no A. Oye, ¿qué pasó? ¿No? Es una falta de coherencia de la mano. Pasa. Para que no se note eso muchas veces, se deja todo en una nebulosa tan que nadie se da cuenta de ella. Pero eso es ¿ok? Así que, a ver, hasta esta parte, avancen por favor, acá no se acaba el asunto, de forma que tampoco tienen que presentar el informe ese que aparece en la guía, pero ahí les recuerdo cómo vamos a tener que hacer.
me interesa que lleguemos un poquito más allá. Vamos a probar la significación de estas diferencias, ¿no? Y vamos a usar esto y otras herramientas más como el NMDS que está también acá, que ¿dónde está el multivariado? Este de acá, ¿no? Que es este es otro modo de hacer ordenación de los datos, el non-metric multidimensional scaling, el escalamiento no métrico multidimensional, ¿no? Este es más robusto que el PCA, ¿no? Pero claro, cada cual tiene su truco, porque cuando Hammer dice, usas esto, un ratito, primero mire el Shepard plot. Este es un Shepard plot así hecho como con la mano. O sea, porque a veces lo que encuentran es un estornudo juntos, una nube. No le crean ese ordenamiento. Este sí está bastante bonito. Entonces, claro, cuando uno dice, si el Shepard plot me dice eso, en el scatter, yo puedo decir, claro, aquí veo relaciones. Y también puedo usar acá otra herramienta que es el árbol de distancias mínimas, que me cuenta de forma, es casi como que estén montando encima un dendrograma, que me dice que, claro, todos estos pertenecen a un grupo, están juntos, ¿no? Y incluso C1, C2, en fin, y aquí es un grupo diferente, P4, 5, 3, en fin, ¿no? Son varias herramientas que nos permiten ir tanteando. ¿Ok? Esto tenemos que terminar de hacer. Yo les pediría que repitan esto hasta donde hemos llegado, que estén con suficiente soltura y lo terminamos de revisar luego. ¿Ok? Bien, seguimos el día. ¿Me puedo pasar? Es que esa bolsa que está ahí me ha dejado, no olvidé. Gracias.